Chirmoleros, ¿pueden creer esto? Esta señora nefasta lleva 786 días sin hacer su trabajo. Ella es una funcionaria pública y la muy impresentable le debe su puesto a la Constitución del país. La Constitución del país dice las delimitaciones que tiene su trabajo y lo que tiene que hacer, y ella no lo ha hecho. Son 786 días en los que el Ministerio Público ratifica su protección oficiosa a Miguel Martínez. Pues sabemos que este fue el amante del presidente anterior, era una parejita presidencial de tragasables, y pues hicieron su negocito, como toda la gente en estos países latinoamericanos, ¿verdad? Lastimosamente, la gente que se mete a política, mucha de ella tiene agendas distintas y se meten a hacer sus cositas para sacar más dinero, ¿verdad? Qué coraje, qué rabia da. Leamos. El Ministerio Público continúa sin dar a conocer si inició alguna investigación de oficio por posibles malos manejos de fondos detectados en la administración de Alejandro Yamatei y su pareja Miguel Martínez, quien han sido denunciados por funcionarios del actual gobierno y en diversas publicaciones de la prensa. Y es que cuando en el gobierno de Alejandro Yamatei y su amante, todo el mundo sabíamos, era un secreto a voces, de que había corrupción. La corrupción llegó a tal nivel como nunca antes se había visto, porque durante este gobierno fue que se dio la pandemia, decretaron estados de excepción donde ellos podían hacer negocios sin tanta burocracia, sin preguntarle prácticamente a nadie, y se cobijaron de esa opacidad e hicieron mucha corrupción. Pero cuando el nuevo gobierno llegó, ya tenían avanzado cierto tipo de pruebas, cierto tipo de papeles o carpetas para que se les enjuiciara al dejar el poder. Pero esta señora, como es parte de su grupúsculo de corrupción, lleva más de 2 años, tiene todo lo que necesita una fiscalía para iniciar un proceso penal en contra de estas 2 personas, de Miguel Martínez y el expresidente, y no lo ha hecho. Eso es incumplimiento de deberes. Creo que fácil, cuando esta señora pierda su inmunidad, deberían de perseguirla por incumplir su mandato constitucional. La Hora ha publicado una serie de artículos periodísticos en los que se dan detalles de adjudicaciones millonarias que se hicieron a empresas señaladas de tener vínculos con Miguel Martínez, ex jefe del centro de gobierno. Hasta hoy, 10 de marzo de 2026, ya transcurrieron 786 días desde el 14 de enero del 2024, fecha en que el expresidente Miguel Martínez y el expresidente Yamatei y pareja de Miguel Martínez dejó el cargo, y no se conoce de posibles investigaciones contra Martínez o el mismo expresidente. Además, apenas falta poco más de 2 meses. Son 68 días para que esta corrupta fiscal general salga del poder. El 29 de febrero, uno de los artículos publicados por La Hora reveló que estas empresas sobrepasaron los 2.561 millones de quetzales en contratos recibidos. Madre santa, esta gente se hizo millonaria. Se hizo millonaria a costa de la gente que necesita esos recursos, porque de forma literal hay gente que se está muriendo porque no tiene comida. Hay gente en este país, sí, todavía en este siglo, en este año, hay gente que se muere de desnutrición. Y estos hijos de la gran puta se volvieron multimillonarios robándose el dinero del pueblo. Estos según datos que figuran en el portal de compras y contrataciones del Estado.
En primer lugar, la compañía Asfaltos y Petróleos S.A., Aspetro, vinculada con Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, sancionados por Estados Unidos de corrupción y que son relacionados con Martínez. Joyitas. Aspetro, es decir, la empresa, pasó de recibir 64.5 millones en la época de Oscar Berger, un presidente anterior, a recibir 2.041 millones. De pasar de recibir, o sea, ya era una empresa legítima que sí cotizaba, que sí daba servicios al gobierno, que el gobierno los contrataba para hacer X o Y servicio. Pero pasaron de recibir 64 millones a 2.041 millones por parte de instituciones del organismo ejecutivo del gobierno pasado. Del 14 de enero de 2024 a la fecha, la Hora ha publicado más trabajos que muestran la posibilidad de la defensa oficiosa por parte del ente investigador a la pareja del expresidente Alejandro Yamatei. Y es que dicen defensa oficiosa, pero esto no existe, no tendría que existir. El Ministerio Público no hace defensa, no tendría que ser defensa. El Ministerio Público es el acusador que persigue criminales, que imputa delitos, que va a los juzgados con carpetas de investigación y dice, este hizo esto, este hizo lo otro, aquí hay crimen, aquí hay delito, enciérrenos. Eso es lo que hace un Ministerio Público. Una defensa pues sería, la defensa pública penal, que son los abogados que paga el Estado para la gente que no puede pagar un abogado. Entonces el Estado pone un abogado y ellos sí hacen esa defensa, pero el Ministerio Público en ningún lado está de sus facultades hacer defensa. Esto lo hace porque esta señora es una gran corrupta e incluso el propósito principal de la institución para la que trabaja no lo cumple. Bueno, calmémonos y sigamos leyendo. Medicamentos. Imagínense, estamos hablando de la época donde estaba la pandemia, donde la gente, todos estábamos encerrados y había gente perdiendo la vida en contra de esta enfermedad, y esta gente aprovechando todo eso, manoseando dinero, robándoselo, y sobre todo medicamentos. En la misma nota se da a conocer una situación similar que ocurrió con la farmacéutica La Botica S.A., señalada de tener vínculos con Jairo Ernesto Ponce Fernández, amigo de Miguel Martínez. Y es que toda la gente se junta, todas esas ratas se juntan para hacer su fiesta, su robadera, y necesitan fijo alguien que los proteja. Y esa persona que los protege ha sido Consuelo Porras. También este magistrado pero eso lo vamos a ver en otro video, Molina Barreto, que el Congreso lo acaba de elegir como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Ese es otro que protege corruptos y criminales, pero eso lo vamos a ver en otro video. Dice, del año 2020 al 2023, según el sitio Guate Compras, a esta compañía se le adjudicaron contratos por 547.9 millones. De este monto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud le hicieron adjudicaciones por 540.1 millones. Desde el año 2015, año en que le aparecen adjudicaciones en Guate Compras, hasta el año 2019, La Botica había obtenido 16.7 millones. Otra vez, era una empresa normal, una empresa normalita que subía sus cotizaciones o sus ofertas al gobierno, y el gobierno pues le daba contratos. Pero es que miren esto, son 16.7 millones. Esto se ve como una empresa normal. Ves esto en los libros contables y dices, bueno, si hay algún tipo de marufia o de mafia ahí, pues no va a ser mucha, pero porque la cantidad se ve normal, que es lo que factura una empresa que le da servicios al gobierno. Pero es que vean esto. Esto del año 2015 al año 2019, en 4 años facturó 16.7 millones.
por concursos de todas las instituciones del Estado. Es decir, que en el gobierno pasado, solo en el gobierno de la parejita de Tragasables, esta empresa obtuvo el 97% del total del monto de contratos que ha firmado en toda su vida. ¿Llama o no llama la atención? Totalmente. A su criterio. A mí, yo no soy ningún contador, no soy auditor, pero si en 4 años esta empresa factura 16.7 millones y luego de los 4 años donde tiene conexiones directas al poder, factura el 97% más, es decir, llega a 547.9 millones. ¿Creen que vale la pena? Yo siento que sí valdría la pena una investigación. Pero nuestra tía Connie, la madrina de la corrupción, piensa que no, y por eso lleva 786 días sin levantar un solo dedo. Y lo que más da rabia es que con sus opositores políticos no pueden tirarse un pedo que esta vieja hija de la gran puta no pasan ni 10 segundos y ya los tiene perseguidos y metidos a la cárcel. Así es. A los opositores políticos, a la gente que va a protestar. Y es que en este país no puedes ir a título personal a denunciar a estos corruptos. Y es por eso que yo no muestro mi cara, porque no quiero salir del país escapando. Pero es que no puedes señalarles las cosas que hacen, porque inmediatamente te abren una carpeta de investigación y un juez de los que tienen comprados ya te tiene metido en el bote. Es asqueroso realmente. Pero la doñita, la chula, sí pasa 786 días sin levantar un solo puto dedo para hacer su trabajo, el que la manda la Constitución. Perdón si este video los está enojando tanto como a mí. Pero sigamos, calmémonos un poco y sigamos leyendo. La Hora y otros medios han publicado una serie de artículos que al menos podrían dar indicios de irregularidades. Exacto. Que todo esto no es prueba de nada, pero al menos te quedas y dices, ¿qué onda? Ahora está bien raro esta contabilidad. Es una contabilidad mágica como la que hacía Betty la Fea en Ecomoda, ¿no? Valdría la pena al menos una ojeada, pero ni eso hace la vieja. Bueno, Aeropuerto de Escuintla, el monumento a la corrupción de Yamatei y Martínez. Asimismo, levantaron sospechas los contratos adjudicados a una decena de empresas para la remodelación del aeropuerto San José en Escuintla. Yamatei había ofrecido convertir el aeródromo en un aeropuerto de carga. Su periodo de gobierno terminó y no se conocieron los avances. Típico, un político hace una promesa, pide un montón de dinero, pide que le aprueben presupuesto, hace préstamos internacionales para supuestamente hacer dicha obra y al final resulta ser todo un chorro de babas, no es nada. Hasta mediados de 2022, el CIV, no sé qué CIV, a través del Fondo Social de Solidaridad, concedió 8 adjudicaciones para la construcción del aeropuerto por un monto total de 610.026.160.57 quetzales. Para no hacer nada, para no meterle ni un solo centavo al aeropuerto. Hicieron concesiones, pidieron dinero, pidieron esta cantidad absurda de dinero. Anda a Escuintla y me decís si encontrás el aeropuerto más moderno de Centroamérica. Da rabia, ¿no? Y por eso a mí me molesta que haya gente todavía
defendiendo a esta señora, en serio, en serio. Y se los digo que yo antes pensaba que eran netcenteros pagados para defender a esta señora, pero mi canal súper pequeño ni siquiera está en el radar de los netcenteros y hay un par de personas que me han comentado para defender a esta señora. No creo que sean netcenteros. Mi canal es demasiado diminuto para siquiera llamarles la atención a estos netcenteros. Esta es gente de verdad. Gente que tiene algún tipo de retraso mental que de alguna manera justifica la defensa de esta señora. Pueden creerlo. Pueden creerlo. Por otro lado, se han dado contratos por arriba de los 610 millones en el aeropuerto La Aurora. En junio recién pasado, La Hora publicó el reporte titulado Aeropuerto de Escuintla, el monumento a la corrupción de Yamatei y Martínez. Los proyectos del aeródromo San José están paralizados. Las constructoras dejaron abandonados los trabajos de la mayoría de las obras por las cuales ya cobraron millones de quetzales. ¿Y por qué les pagan por adelantado? Digo yo. ¿No será más lógico pagar por avance? Es decir, que avancen cierto poco y les van soltando la plata. Bueno, supongo que en el mundo del sentido común, en el mundo de la economía donde el 2 más 2 es 4, eso es lo que se hace. Pero cuando estás haciendo un chiringuito y cuando estás usando el gobierno para robar dinero, obviamente sí, lo que conviene es darlo todo por adelantado, hacer todo el pago por adelantado y de ahí que por algún tiempito, digamos unos meses, la empresa finja que hace algo solo para taparle el ojo al macho. Y después se hagan los desentendidos. A la población todo se nos olvida. ¡Wow! Este artículo está un poco largo y creo que mi corazón ya está demasiado. No va a aguantar leer este artículo en una sola sentada en el video. Entonces, los invito, por favor, vengan a este artículo de La Hora con fecha de hoy, 10 de marzo de 2026. Léanlo. Creo que lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es estar informados y que no nos puedan engañar. Porque al saber las cosas, al saber quién está atrás de qué, es muy difícil que vengan, nos vuelvan a engañar y venga otro pendejo a querer saquearnos el país. Y oigan que yo no estoy para nada feliz con el gobierno actual. Pienso que es un presidente sin huevos. Si fuera un buen presidente, yo hubiera sacado a patadas a esta señora. Yo hubiera puesto orden en la Corte de Constitucionalidad. Yo hubiera alineado a todos los diputados, así como lo hizo Bukele. Pero ese presidente no tiene huevos. Pero al menos no se le conocen este tipo de marufias. Dicen sin pruebas que ha hecho muladas, que ha hecho trastadas. Pero no hay ni de cerca el tipo de evidencia que se tiene contra los dos gobiernos anteriores, y esta señora no ha investigado ni miércoles. Si ustedes pueden, por favor, lean este artículo. Si ustedes quieren que lo terminemos de leer juntos acá en el canal, pues déjenme en los comentarios. Por favor, suscríbanse, me estarían ayudando mucho a iniciar esto. Y tómense un tecito. Bájenle el enojo. Si ustedes se enojaron tanto como yo, vayan a tomarse un tecito. Gracias por escucharme y que tengan un excelente día.